Hola, hola, ¿qué tal? Mi nombre es Rodrigo Rojo y bienvenidos a un nuevo episodio de ¿Qué IA está pasando? Hoy me encuentro con Nolan Gaete y Jonathan Vázquez y vamos a hablar de las últimas noticias acerca de inteligencia artificial. De hecho, esta semana en el discurso presidencial, Gabriel Boric mencionó una vez inteligencia artificial, ¿cierto? Haciendo un anuncio que es de una aplicación muy entretenida y también muy peligrosa. Jonathan, ¿nos puedes contar un poquito más? Bueno, la descripción fue bastante corta. Lo que dijo a grandes rasgos, y de hecho las palabras textuales fueron: el primer sistema de televigilancia que usa inteligencia artificial. Y este sistema va a estar acompañado de los servicios de atención de emergencia y que va a integrar a todos estos servicios que atienden a la comunidad. Igual planteó era en ciertos servicios en un principio y que iba a ser solamente a la región metropolitana. ¿Cuáles servicios son estos? Son para pesquisar autos que están en cargo de búsqueda, para encontrar personas perdidas o para personas buscadas por la justicia. Así que por el momento eso es lo que fue anunciado, un parrafito pequeñito de todo el discurso que dio. Sí, bueno, ahí obviamente va a faltar agregar algunos otros servicios de emergencia, como quizás sea bombero, como quizás sea asistencia de salud. Pero esto va a ir evolucionando probablemente poco a poco y se van a ir viendo los resultados a medida que se vayan aplicando estas tecnologías. ¿Qué creen ustedes? ¿Que esto es una buena decisión, es una buena política, o también puede pasar a llevar un poco la privacidad de la gente? Es que igual es difícil evaluarla sin ver cuál es la política en detalle. O sea, digamos, el párrafo, la información que se entrega a grandes rasgos, es difícil evaluarla completa, dar una opinión mucho más completa si no sabemos los detalles que hay por detrás. Primero que todo, bajo mi perspectiva, es que se agradece bastante estos avances que está haciendo el Estado o el gobierno en general en empezar a utilizar, digamos, otros enfoques un poco más avanzados, más evolucionados, más actuales que acompañan a lo que hoy día ya están haciendo las distintas organizaciones del Estado. Ahora, esto claramente también tiene ciertos efectos negativos. ¿Ya? Tú mismo ya nombraba el tema de la privacidad, otros riesgos no solamente relacionados con la privacidad, sino también qué va a pasar cuando también la inteligencia artificial de alguna otra forma se equivoque. Hay algo que yo estudio mucho, lo que está relacionado con la discriminación. Entonces, por ejemplo, estos tipos de sistemas, cuando el día de mañana lo utilicemos para encontrar personas, ¿qué pasa si cuando identifica una persona se equivoca la inteligencia artificial y dice, mira, esta es la persona que está buscando la justicia, es esta? Ya, por ejemplo, a ti, Nolan, que te están buscando la justicia, de Nolan repente tiene viene otra cara persona. de culpable. Sí, totalmente. Por eso le puse a ver como ejemplo, el que más cara culpable tiene entre los tres. Entonces, supongamos que viene la inteligencia artificial y están buscando a Nolan y por alguna otra razón la inteligencia artificial se equivoca y detecta que otra persona es Nolan. Y esa persona es totalmente inocente, pero digamos, por propuesta de la inteligencia artificial, esta otra persona cae en todo el proceso judicial. Claramente estoy poniendo un caso bien hipotético, pero puede ocurrir, digamos. Entonces, ese es otro riesgo que también hay que empezar a considerar y que tener en cuenta. Entonces, tiene muchos efectos positivos a grandes rasgos. Yo lo valoro, pero todavía tengo ciertos miedos que pueden ocurrir. Por eso quiero ver qué es lo que ocurre detrás, cómo nosotros nos vamos a asegurar estos riesgos, estos efectos negativos van a ser tratados o cómo los vamos a disminuir o cómo el gobierno tiene pensado disminuirlo para que no genere todos estos efectos negativos a la sociedad al final del día. Temas de televigilancia y usar todos los sistemas de inteligencia artificial para como mantener seguras las calles se han aplicado en distintas partes del mundo. Ejemplos son Inglaterra y China. Bueno, como ustedes pueden leer en distintas partes, en China existe esto del puntaje social que te evalúa cómo vas actuando en el día a día, en la calle, interactuando con la gente. Y todo esto a través de este tipo de vigilancia, muy técnica, muy precisa. Pero cuánto de eso es deseable y cuánto no. La verdad es que es difícil establecer el nivel o el grado de esta vigilancia que sea adecuada porque también tiene temas culturales. Ahí hay un tema que es bien interesante, porque dado que mencionas el tema cultural, yo creo que es cultural y social, ¿cierto? Que al final la sociedad y la cultura están íntimamente relacionadas. La sociedad chilena, ¿cómo creen que se tomará este tema? ¿Somos conscientes del impacto que puede este tener? ¿Qué desafíos tenemos también en educar, ¿cierto? El que la gente sepa qué significa esto y qué puede impactar, ¿cierto? ¿O nos vamos a repetir el mismo caso de que nuestro código secreto, nuestro root, lo damos hasta en la sopa? De hecho, es complicado anticiparse cuál va a ser la reacción de la población, porque recuerdo hace un
par de años atrás, cuando en el gobierno de Piñera se instauró de vuelta el tema de pedir el carnet de identidad en la calle, la verdad es que hubo un gran rechazo. Entonces, algo que ahora además esté más automatizado, que llega a muchas más personas, quedo con la duda de cómo irá a reaccionar la gente con esta noticia ya cuando se vaya a aplicar y se sepa más detalles, porque de momento ha sido solamente anuncio. No sé si en Chile estamos tan conscientes del impacto que nos pueda generar este tipo de usos de tecnología. Vamos a comprar algo y no podemos comprar absolutamente nada. Bueno, a excepción de ciertos lugares, pero en la mayoría de los casos no podemos comprar algo si no entregamos el root. Y de hecho nos miran raro, o tanto la persona que nos está atendiendo como los otros clientes, si es que uno dice no quiero dar el root. Entonces yo no sé qué tan conscientes estamos en que este tipo de herramientas, dependiendo de cómo se utilicen y cómo se implementen, pueden invadirnos bastante, sobre todo lo que es la privacidad. Yo me acuerdo, hace poco fui a una conferencia era en otro tema relacionado con educación, pero salió un tema que era que es muy relacionado con lo que nosotros estamos discutiendo ahora, que es al momento de implementar vigilancia, se generan dos aspectos principales. Uno es el monitoreo, que es el que nosotros estamos hablando ahora, pero también, aunque nosotros no lo queramos, se puede también generar control. Y la pregunta que ahí se planteó, y lo que discutimos totalmente fue, ¿es posible hacer vigilancia con monitoreo sin control? Porque yo creo que esa es la pregunta, ese es como el problema. Es decir, si van a hacer vigilancia para monitorear que eventualmente ocurra algún accidente, entonces toda esta persona que está mirando varias pantallas y la inteligencia artificial dice, mira ahí en esta calle, en este espacio particular, en esta cámara está ocurriendo un accidente, toma atención acá, eventualmente eso puede ser un monitoreo. Pero ¿puedo yo evitar que eso después se lleve a algo que probablemente a nosotros no nos guste, que es el control? Eso es lo que me pasa a mí, ¿cachai? Es como estas herramientas son bastante buenas para poder ayudar a la persona que está monitoreando, pero lo que yo no confío o lo que a mí me da miedo en estricto rigor es el uso que se le puede dar desde las personas que están arriba de las que están monitoreando y que este uso sea finalmente para controlar. Ahí ya como que me genera algo, ¿cachai? Sí. Ahí yo creo que... Esta vez no es como la frase... Ahí me pasa como que estáis hablando de eso y me acordé de estas películas, ¿cierto? Donde al final el gobierno, ¿cierto? Por este monitoreo puede... Imagínate la tecnología avanza un poquito más y ve que el auto empieza a acelerar un auto un poco más lejos en la cámara y predice que eso va a ser un accidente. O ve a alguien corriendo con cierta actitud, ¿cierto? Y la inteligencia artificial dice, oye, potencial peligro, ¿cierto? Y manda a los policías preventivamente. Entonces, imagínate que, porque si los tenéis con esta visión computarizada, que al final son cámaras, ¿cierto? Que van identificando y segmentando los distintos elementos en un video. Por ejemplo, ustedes están viendo en la casa, acá está la cabeza, el micrófono, ¿cierto? Hay una cosa al fondo. Entonces la inteligencia artificial cada vez tiene más capacidad para segmentar los elementos y entender qué son, ¿cierto? Y ponerles una etiqueta. Entonces, imagínate, está eso pasando, pero además dice, oye, probabilidad de robo o probabilidad de accidente, ¿cierto? Y ahí se empieza a meter en un tema como de llevar este control, que la gente mirando, como al siguiente nivel, que es la inteligencia artificial, también haciendo ese control preventivo o ese tema. Que yo creo que también no estamos tan lejos de eso y que ahí hay un potencial... del Gran Hermano, ¿cierto? Así como de 1984 o de la Matrix, ¿cierto? Que lleguemos a un mundo donde nos están vigilando. Mira, quizá esto es filosofar muchísimo más allá, pero entre los temas que estamos comentando, me imagino así como un Minority Report en el futuro, así como una unidad de precrimen, y entre el control así como absoluto más problemas de sesgo, incriminar a gente que no ha hecho nada mientras que otras personas se aprovechan del error del sistema. Es una idea muy loca que se me ocurrió con lo que estábamos hablando ahora. ¿Viste lo que ya había planteado al principio de que si la justicia estaba buscando a Nolan, no estaba tan errado mi supuesto? Bueno, pero ahora creo que es súper importante también que conversemos porque esto es uno de los tantos anuncios que ha hecho el gobierno, es el último. Si uno está siguiendo las noticias, se habrá dado cuenta que han surgido otras cosas más relacionadas a inteligencia artificial desde el aparato gubernamental. Por decir un par, en abril, a finales de abril, se anunció que las becas Chile van a tener un foco mucho más fuerte en gente que va a ir a estudiar de temas de inteligencia artificial, de seguridad, ¿cierto? De ciencias de la computación, que son skills y habilidades que se van a necesitar probablemente en el futuro inmediato. O sea, ya estamos tarde, ¿cierto? Como siempre. Y además, se publicaron algunos manuales en la parte educacional, ¿cierto? Desde el Mineduc, del Ministerio de Educación,
acerca del uso de ChatGPT por parte de los docentes en el aula, que también creo que eso es muy interesante. Ahí cualquiera de los dos recoja el tema que más le interese a esos dos y vamos partiendo por allá. De hecho, me gustaría comentar el tema de educación. Leyendo un par de noticias, principalmente de Estados Unidos, cuando llegó al principio ChatGPT, noviembre de 2022, principio de este año, la verdad que la primera reacción que tuvieron con esta tecnología fue bloquearlo. Ustedes pueden ver ahí noticias que se bloqueó en Nueva York, se bloqueó en Fairfax, donde tenemos ahí un gran amigo estudiando y viviendo. Sin embargo, una encuesta que fue generada hace un par de meses atrás, si no me equivoco, en marzo, revelaba que al final, de hecho, los profesores empezaron a utilizar mucho esta herramienta para tenerla como apoyo, para generar nuevas metodologías en la clase, para de hecho tomar información, ponerle un prompt, a ver qué sale sobre cierto tema y empezar a discutir sobre ese tema. Si es que es verdad o no lo que dice, si es que los argumentos están bien hechos. Empezaron a tomar estas herramientas ahora mucho más como un apoyo en el aula, más que un enemigo. Y yo creo que esa evolución es muy positiva. Yo creo que ahí hay mucho que sacarle provecho y es una excelente noticia el documento que sacaron desde el Mineduc para enseñar propuestas de cómo utilizar ChatGPT. De hecho, yo leí el documento un par de días atrás y está súper completo. Explican lo que es GPT en general, los modelos de lenguaje generativo, explican cómo utilizarlo, cómo inscribirse y de qué forma se pueden utilizar en el aula como un apoyo. Igual, considerar que ChatGPT es solo un tipo de inteligencia artificial que está relacionado con las IA generativas. Y en ese sentido, ese tipo de inteligencia artificial en la educación y la forma en que la está planteando el Ministerio de Educación, yo la comparto totalmente y aplaudo la iniciativa. Ojalá salgan más cosas como estas, en donde pueda enseñarle a cada gente, y no solamente a los profesores, dentro del sistema educacional, de cómo se pueden utilizar estos tipos de inteligencia artificial. Me llamaba un poco también, que esto también fue lo que discutimos en la última conferencia, es que ojalá estos tipos de herramientas se enfoquen a aquellos que están principalmente en el proceso educacional. Me explico, al estudiante, al soporte del proceso educacional, que pueden ser como personas que entregan, que son consejeros, no sé cómo se le llama en español, no sé cómo existen en el sistema educacional, pero al menos acá están los consignos o los advisors acá en Estados Unidos, que son aquellas personas que apoyan al estudiante cuando tienen algún problema educacional o algún problema de aprendizaje. También puede ser al profesor mismo, que eso ya lo está haciendo el Ministerio de Educación. Y claramente también a las familias, es decir, yo como los padres, aquellos que son la comunidad, que son parte del que aprende, o son parte de la red de la persona que está aprendiendo, como yo también puedo utilizar estos tipos de inteligencia para apoyar al proceso, que es lo importante. A mí es lo que sí me da miedo, después de esta, o más que me da miedo, que me genera un poco de resquemor, que fue lo que discutimos en la última conferencia, es cuando estos tipos de inteligencia artificial son pasadas a las instituciones. Y de hecho a mí me llamó la atención y dije, oye, pero ¿por qué este tipo de herramientas? Yo les preguntaba, ¿por qué este tipo de herramientas no te gusta cuando se les pasa a las instituciones? Y ellos decían, porque no confío en la institución, porque tienen otro tipo de objetivos que muchas veces va en contra o no está muy bien alineado con lo que nosotros como profesores y estudiantes estamos buscando. Por ejemplo, muchas veces puede ser que la institución, por los indicadores que tiene esta institución, está basado en mejorar la nota nomás solamente, cuando el proceso de aprendizaje es mucho más complejo que solo la nota. Entonces, estos tipos de herramientas ojalá estén enfocadas a lo que hoy día está haciendo este documento que acaba de sacar el Ministerio de Educación, que es para mejorar el aprendizaje. Si ustedes lo revisan, que es como lo que planteaba Nolan, está muy bien hecho en el sentido de cómo yo, profesor, docente, puedo mejorar el proceso de aprendizaje que le estoy entregando a mis estudiantes. Entonces, ojalá salgan más iniciativas desde esa perspectiva y yo la apoyo totalmente. A mí me gusta mucho porque creo que es un tema que efectivamente los gobiernos tienen que hacerse cargo, ¿cierto? Porque en general los gobiernos delimitan, ¿cierto?, la cancha educacional en base a las constituciones, en base a un montón de cosas, pero deben ser los proponentes. Ante la inteligencia artificial tenéis dos caminos: la baneo, la bloqueo de lo que estamos haciendo. No puedes ocuparla en la sala, tu estudiante, no te metas a ChatGPT, no hagas tu ensayo con eso, cuando sabemos que lo van a ocupar. Y tú, profesor, tampoco lo ocupes. Yo creo que acá lo importante es delimitar la cancha donde ellos tienen que decir, mira, oigan, estas son las herramientas que existen, proponemos que lo usemos de esta manera. Me acuerdo a principio de año, por enero, por ahí, Harvard publicó una guía, después salieron de otras universidades también a proponer ciertos usos, porque estamos todos juntos como sociedad a nivel mundial aprendiendo en vivo
¿cierto?, sobre lo que puede o no pueden hacer estas distintas tecnologías de inteligencia artificial. Entonces eso encuentro súper valiente de parte de un gobierno decir, oye, ¿sabes qué? Sí, hagámoslo y te propongo hacerlo así. Obviamente los colegios mismos pueden recoger eso y tomarlo, pueden tomar otra forma de hacerlo, pero encuentro que es muy interesante que empiecen a hablarlo, que se empiece a hablar, y no solo en el tema educacional, sino también en otros temas de política, como lo que mencionaba antes de las becas. El Ministerio de Educación no tiene solo propuestas de cómo utilizar ChatGPT en el aula. Tienen también, y yo los invito a aquellos que nos están escuchando, tienen todos unos documentos, videos de cómo nosotros podemos enseñar en términos de inteligencia artificial y programación y otros tipos de tecnología dentro del aula. Y está, pero buenísimo. Yo lo revisé, está basado en un documento del MIT, le entrega al profesor tanto la planificación, las diapositivas, las actividades que se pueden desarrollar con los estudiantes para que ellos entiendan qué es inteligencia artificial, cómo se puede utilizar. ChatGPT no es el único, hay varias formas, hay discusiones bastante interesantes como qué es un algoritmo para que el estudiante entienda la base importante por la cual se basa la inteligencia artificial. Hay unidades de discusión respecto a la ética en el uso de la inteligencia artificial, donde ahí probablemente se puede discutir cómo deberíamos utilizarlo o cómo no deberíamos utilizarlo, como planteaba Rodrigo. Y también en el caso que nosotros hemos discutido ya previamente, cuestiones de discriminación o no, no tener tampoco que la inteligencia artificial es lo perfecto, se equivoca a veces, y cuando se equivoca a veces puede generar un efectos negativos y hay que tener cuidado con eso. De verdad que está buenísimo, está para distintos niveles. Creo que vi para séptimo y octavo, y estoy casi seguro que para desde primero medio hasta cuarto medio. Entonces, esto no es lo primero. O sea, claro, esto pasó esta semana, pero esa es la punta del iceberg de lo que el Ministerio de Educación está creando en este hot topic que tenemos hoy día en los últimos tiempos relacionado con la inteligencia artificial. Así que súper bien, yo aplaudo todas esas iniciativas que están bastante buenas. Y tú estás hablando sobre las becas. Sí, también es un tema que creo que es importante que conversemos porque estos programas de becas, ¿cierto?, educacionales, como Becas Chile, y otros países tienen otras formas de hacerlo, pero al final estos entregan señales, ¿cierto?, acerca de qué cosas pueden recibir becas o qué no, para que la gente esté en su casa. Por ejemplo, yo que soy del mundo de los negocios, no me puedo ir a estudiar un MBA con una beca Chile. ¿Cierto? Un MBA que es un magíster de negocio. ¿Por qué? Porque al final eso no apoya o no ayuda a mejorar de forma directa la sociedad. ¿Ya? Esto como resumiéndolo, haciendo un poquito caricaturesco, pero para que se entienda. Normalmente estos programas lo que buscan es enviar a profesionales de áreas que al gobierno le interesa que se potencien, ¿cierto? A nivel de educación, a nivel de investigación, a nivel de soluciones, a nivel de un montón de cosas, para enviarlos a estudiar afuera y traer ese conocimiento de vuelta al país. Ese es el motivo que tienen estas becas. Entonces, al final, es una señal de que el mundo va hacia allá, como que está diciendo, oye, ya, esto llegó para quedarse, esto va a ser importante, ¿cierto? Como dijo Bill Gates en un artículo en marzo, este es como el comienzo de una nueva era. No sabemos todavía para dónde va, pero sí sabemos que es algo nuevo con un impacto potente, que va a cambiar la forma en que se educa, que se aprende, que se hace sociedad, ¿cierto? Entonces, creo no sé si valiente es la palabra, pero súper correcto que los que están a cargo de Becas Chile, ¿cierto? Uno habla del gobierno, pero en verdad son los equipos que están ahí atrás, que no son del color político, son los que en verdad hacen la pega. Encuentro súper correcto que ellos estén enfocando hacia allá. Y quizás mi crítica es que tuvieron que esperar a que explotara y apareciera ChatGPT para empujar hacia allá. Sí, yo opino exactamente lo mismo. Es bastante bueno, pero es tarde. Es lamentable que sea tarde, porque tienes que pensar que las personas que van a mandar ahora van a llegar, en el caso de un magíster, en 2, 3 años, probablemente, y los que están en doctorado en 4, 5, 6 años recién van a llegar. Hace unos capítulos atrás hablábamos de la velocidad que tenía la inteligencia artificial en cómo se iba desarrollando, en ese tipo de rapidez. Imagínate, si cada semana aparecía como una inteligencia artificial que nos volaba la cabeza, en 4 o 5 años más, ¿cómo va a estar esto? Es tarde por ese sentido, pero es bastante bueno, es lo correcto, va en la dirección que uno esperaría. Pero bueno, ¿qué más vamos a pedir? Pues no siempre es perfecto, digamos, en todo, cuando uno plantea una meta o espera algo, no siempre se llega a ese punto, pero al menos si se aplaude, se agradece que se esté planteando esta política para al menos no quedar, ya estamos tarde, pero para al menos no quedar más tarde todavía. Lo que me gusta de esta política es que tiene un foco claro, tiene un desarrollo y tiene cabida en el Chile del futuro. Que hay veces que también se alega harto de que la gente que se va a sacar los magísteres, doctorados afuera,
con ilusión de volver y aportar a Chile, terminan no necesariamente desarrollando. ¿Le estás tirando una A indirecta a veces nuestro doctor Jonathan Vázquez? yo tengo ahí la seguridad que el futuro PhD Jonathan Vázquez va a poder aplicar todo lo que sabe aquí en el país. Pero me refiero a que haya una estrategia detrás, que haya un foco detrás, da un poco más de seguridad de que esos conocimientos, cuando vuelvan a Chile, van a tener un campo donde desarrollarse y eso es súper bueno. Probablemente, no sé si esta será tan en contra, pero yo discrepo un poco la crítica entre comillas. ¿Por qué? Porque el foco que hace la ANID no es primera vez que plantea focos. Ya, digamos, esto lo viene haciendo hace harto tiempo. Yo había escuchado focos ya para el 2018, 2019. Si la crítica es que cuando desarrollan, cuando ellos definen el foco es reactivo. Entonces, decir, oye, está ocurriendo esto ahora, ya hagamos ahora la investigación. O hagamos ahora este foco. Cuando los resultados de ese foco se van a ver en 5 años más y el tema ya es para ahora. Ahí yo creo que es clave porque los focos, por ejemplo, si uno va a ver la noticia, los focos son seguridad e inteligencia artificial. Son dos temas separados, que obviamente uno los puede mezclar si quiere, pero el foco en seguridad tiene que ver porque en estos momentos estamos viviendo una crisis de seguridad en Chile y el gobierno lo que está dando es señales de, oye, estamos trabajando para mejorar la seguridad. Eso es full reactivo. La inteligencia artificial también, porque ya explotó. Sabemos que hay gente que es visionaria como Jonathan, que se fue a estudiar estos temas antes, pero efectivamente es algo que no va a rendir frutos ahora. Un PhD, ¿cuánto dura? Al menos 4 años. De hecho, 4 años es lo que te da ANID como financiamiento, pero para volver te da otro periodo más que en promedio pongámosle 5 a 6 años. ¿Cachai? Es harto. Entonces, recién el impacto de la gente que se va a estudiar inteligencia artificial este año, que quiere decir que no parte este año, sino que parte a finales de este año. Entonces son 4 años a partir de ahí. Entonces, claro, a eso yo creo que comparto el tema de que sea reactivo. Lo que sí me gusta es que efectivamente uno puede ver en esto señales de los gobiernos, y voy a decir los gobiernos porque efectivamente en otra oportunidad han privilegiado otros temas, en cuál es el Chile del futuro. Y ahí yo los quiero separar un poco de la discusión de si el programa de beca es bueno, es malo y no sé qué, sino que pensemos un poquito cómo nos imaginamos un Chile de aquí al 2030 con inteligencia artificial, que creo que es un tema súper entretenido, dado lo que estamos viendo y también porque es para que imaginemos, porque a mí me pasa. Y aquí quiero confesarle a la audiencia que si bien nosotros estamos leyendo inteligencia artificial todos los días, nos compartimos links, estamos en distintos grupos de WhatsApp donde la gente está ahí, oye, mira esta nueva tecnología y todo, estamos como en ese momento donde el caldo cultivo, están saliendo puras buenas ideas, pero el uso real no es tanto, ¿cierto? Me pasa que, claro, ChatGPT, oye, ¿en qué estás ocupando tú en tu casa en este momento ChatGPT en tu trabajo? Por ejemplo, ¿hay un prompt que ocupáis todos los días porque te sirve para hacer algo? ¿O cada vez le preguntas algo nuevo? No estoy tan seguro que en este momento efectivamente ese impacto real que se supone tiene la inteligencia artificial lo estemos viendo de forma consistente a lo largo de distintas empresas y distintas personas. Creo que estamos en ese momento donde hay puras buenas ideas, pero todavía no hay ninguna que tenga un impacto real como en el día a día de las personas. Y por lo tanto también me cuesta imaginarme cómo va a ser una sociedad en 5 o 10 años más donde esto va a ser parte de todos los días. Y ahí los quiero invitar a ustedes, y ahí veo que Jonathan está, pero así como, tengo muchas ideas, para que me cuenten ustedes cómo se imaginan el impacto de la inteligencia artificial en Chile de aquí al 2030. No, es que te quería truquear un poco la pregunta. Porque la pregunta de cómo los vemos, no sé, yo estoy igual que tú, no sé. Quizá una pregunta que te la planteo, te la propongo, es cómo nos gustaría ver a Chile en el 2030. Porque ahí yo creo que puedo converger. Oye, esta cuestión es muy ñoña, porque cuando tú me planteas la pregunta de cómo lo veríamos muy divergente, pues no encuentro la convergencia en la función que quiero optimizar. Perfecto. Entonces, déjame dar la vuelta. Jonathan, okay. ¿Cómo te gustaría ver a Chile de aquí al 2030? Mira, se me ocurren varias cosas. Pucha, a mí particularmente, aquí voy a plantearla con más personal, porque cuando yo postulé a Beca Chile y vine acá al doctorado, yo vine con la idea de estudiar ciencias de la computación porque quería utilizar estas herramientas que hoy día son parte importante de la inteligencia artificial en la mejora de la educación. Entonces, si tú me preguntáis cómo yo vería a Chile de aquí al 2030, es ojalá que las personas estén empoderadas, no hacia las instituciones, estén las personas empoderadas en el uso de estos tipos de herramientas para mejorar su día a día. Por ejemplo, podríamos empezar a utilizar inteligencia artificial para que me ayude a identificar dónde me tengo yo como estudiante, dónde yo me tengo que empezar a enfocar
para aprender mejor, por ejemplo. Pero que esa información sea para mí, ¿cachai? O sea, me la entregan para mí y que no venga una institución a utilizarla para decir, para que utilice la información que está detectando la inteligencia artificial y decir, ¿sabéis qué? Este estudiante no tiene para dónde ir, o sea, no lo admito o finalmente lo echo del colegio, por ejemplo. Si este tipo de herramientas se lo entregamos a las personas, es decir, por ejemplo, al estudiante, al profesor, como lo que estamos haciendo hoy día, que es empezar a generar planes, aquí voy a soñar, empezar a plantear planes, por ejemplo, en vez de que sea para un curso completo, que ahora la inteligencia artificial me ayuda a hacer planes, pero individualizados. ¿Cachai? Como estamos haciendo todo un proceso de aprendizajes para cada uno de los estudiantes en particular. Entonces, así yo me lo imagino. Me imagino que la inteligencia artificial son aquellas que van a estar en conjunto con nosotros para ir mejorando nuestro día a día, pero somos nosotros los que tenemos el poder y no organizaciones e instituciones que lo pueden usar en contra de nosotros. Quizás me fui muy en la bola, no sé. No sé, Nolan, ¿qué opinas tú? Mira, a ver, Chile del 2030. En verdad está a la vuelta de la esquina. Es decir, si pensamos en cómo evolucionan los estados en general, evolucionan lento. Entonces el 2030 es pasado mañana. Siento o es tarde para ver un plan país que se logre desarrollar en tan poco tiempo. Ahora, Ya, pero las mójate el tecnologías... potito, po. Mójate el potito. Espérate. Las tecnologías están avanzando muchísimo más rápido que obviamente los estados. Y yo creo que es importante todas estas iniciativas que están saliendo para el mejorar la vida al final de las personas en el día a día, como tú mencionabas recién. Yo creo que en este momento el uso de las inteligencias artificiales de forma inteligente está en nuestras manos. Está en ustedes, en mí, en los que nos están oyendo. Yo creo que hay que utilizarla de forma muy responsable y creativa también, para ser más productivos, facilitarnos también la vida, incluso dedicarnos a las cosas que más nos interesan. Ahora sí, ampliamos un poco más el horizonte de tiempo, sí, es algo que Chile necesita una estrategia país a largo plazo. Necesita empezar a investigar, por ejemplo, producción más eficiente de energía. Necesita invertir en industria quizás menos extractivista y más de servicio, cosa que sean sostenibles en el tiempo. Necesitamos colocar ahí nuestro foco y yo creo que incluso la inteligencia artificial nos puede ayudar para poder desarrollar muchas tecnologías y también desarrollar las competencias principales y esenciales que tiene Chile a diferencia de otros estados. Sí, yo creo recoger un poco lo que mencionabas, porque efectivamente la pregunta es un poco capciosa, porque cuando uno habla de Chile uno piensa así, que estas cosas las tiene que liderar el gobierno de turno, o los parlamentarios que están en cada momento, o los que están construyendo la nueva constitución, ¿cierto? Que no vamos a entrar ahí, pero yo creo que deberían ocupar ahí asistirse con inteligencia artificial para redactar, porque sabemos que no necesariamente redactan bien. Pero efectivamente la sociedad cambia a una velocidad más rápida por lo que hacen los ciudadanos, ¿cierto? Por lo que hacen las personas, los Nolan Gaete del mundo, ¿cierto? Entonces, al final del día, efectivamente, como mencionas tú, es la sociedad, las distintas personas las que desarrollan estas tecnologías y las usan e impactan el día a día antes que la legislación o antes que las políticas gubernamentales. Entonces, en ese mismo sentido, ¿cómo se imaginan ustedes el impacto, el uso de esta inteligencia artificial? ¿Qué creen que vamos a empezar a hacer con inteligencia artificial de aquí hacia el 2030? ¿En qué la vamos a ver en el día a día? ¿En qué no la vamos a ver? ¿O dónde nos gustaría que sí? ¿Cierto? Yo al menos me imagino una inteligencia artificial que tuviera, por ejemplo, toda la legislación cargada del país, ¿cierto? Y uno pudiera, y los procesos judiciales ser más rápidos porque puede buscar el caso en particular, algo que ya se hizo, ¿cierto? Y los procesos de investigación y probación se reduzcan. Creo que es útil porque normalmente creo que es uno de los lugares más lentos, ¿cierto? De todo el aparato. Y me pasaba también otro aspecto relevante. Hace unos días fui a dar una charla al DUOC de Viña del Mar y había uno de las personas que estaba antes que yo dando la charla, pertenecía a la mesa de ciberseguridad del Senado. Y él hablaba de que era necesario centralizar ciertas cosas. Actualmente, si queremos ir a hacer un trámite, vamos a, no sé, a la municipalidad. Oiga, ¿cuál es su root? Le doy el root, ¿cierto? Este código mágico que debería tener todos nuestros datos detrás. Le doy el root. Y la pregunta que viene de cajón después te dicen, ya, ¿y su nombre? ¿Cómo no sabes mi nombre si te acabo de dar el root? ¿Cierto? Y me pasa unos papeles y te dice, tiene que llevar estos papeles timbrados a
el otro aparato estatal, no sé, al consultorio para hacer tal cosa, y tú vas al consultorio con papeles y te preguntan al llegar cuál es su root. Y con el root debiesen ser capaces de acceder a esos papeles, ¿cierto? Pero no, tienes que ir tú con una carpeta sagrada a entregarlo. Siento que efectivamente se supone que hay políticas que están planteando que efectivamente eso se centralice. Hay una ley que se promulgó en el gobierno de Piñera para evitar estos temas, que obviamente sabemos que en la práctica no se ha ejecutado. Entonces, yo veo un potencial de meter inteligencia artificial en esos procesos, de tener aparatos centralizados para compartir información con todo lo que eso significa, ¿cierto? Pero veo un potencial enorme, al menos en la gestión pública, de usar inteligencia artificial. Obviamente necesita primero otra etapa, que es tener sistemas centralizados, un gobierno centralizado digitalmente. Pero yo ahí veo un montón, porque al final eso es algo que en la sociedad le quita mucho tiempo a mucha gente. En procesos que son súper lateros, millones de filas, horas perdidas, porque si no llegaste a tiempo, no sacaste el número para la atención, ¿cierto? Entonces creo que ahí hay un cambio que puede reducir mucho o puede ayudar a que la gente tenga un mejor estilo de vida. Voy a utilizar la frase que me dijo Sebastián hace 2 capítulos o 3 capítulos atrás, que dijo, te asusta, pero te gusta. Y me voy a enfocar en lo que me asusta. Yo no sé qué tan bueno es que yo dando el root sepan toda mi información inmediatamente. A mí eso personalmente me asusta. Porque y yo no lo noté o no notaba esa libertad, entre comillas, hasta estar viviendo en este país, en Estados Unidos, donde la cosa no está tan centralizada. ¿Por qué? Porque cuando yo voy, por ejemplo, no sé, voy al DMV, que es el departamento donde tienen asociados los registros del automóvil, de licencia de conducir, etcétera, ellos tienen otro ID para eso, tienen un ID. Cuando yo voy a declarar mis impuestos, se utiliza otro ID. ¿Ya? Hay algo muy parecido a lo que es el root, que es el Social Security Number, pero eso se utiliza para cierto aspecto y no es como en Chile, que el root lo utilizas para todo. Esto a mí lo que me da el miedo es que cuando, por ejemplo, yo le entrego el root, en este caso a un aparato estatal, probablemente aquí está saliendo mi lado liberal, no sé, pero ese aparato, yo le entrego el root, a mí me da miedo que sepa toda mi información. Usted fue se atendió aquí, usted hizo conmigo esto, etcétera, etcétera, como que, chuta, es una institución que finalmente está bien, genera el beneficio de que el aparato estatal tiene la capacidad de poder identificar a esta persona como única sola. Entonces, si yo voy a distintos organismos del Estado, siento que me está atendiendo el mismo organismo y no siento que me está atendiendo uno distinto. Si yo voy al consultorio, le entrego su root y me pregunta el nombre, después voy al servicio de registro. ¿Cómo se me olvidó el nombre? Bueno, estoy 3 años afuera, 4 años, se me olvidó el nombre. ¿Cómo era? El registro civil. El registro civil. Mira, 3 años, 4 años, se me olvidó, está el registro civil. Me pregunta el root y nuevamente me pregunta el nombre. Es como, chuta, ustedes no son del mismo aparato estatal, de la misma organización. Ya está bien. Eso es algo que se debería generar. Pero lo que me da miedo ahí es que si centralizamos tanto, finalmente se va a generar un control. ¿Sí? Y hasta qué punto yo voy a tener la libertad y tener la privacidad con la contraparte, que en este caso es el Estado. Entonces, está bien, te compro todo esto de que tiene que ser centralizado, de que tiene que aumentar la eficiencia, etcétera, pero creo que el costo que está por detrás y que lo que me da el miedo a mí, y te invito a que, porfa, dime, no, tranquilo, es que pucha, me siento no libre o me siento controlado o siento que atacan mi privacidad cuando eso ocurre. Porque hoy día siento que el Estado no sabe todo de mí y de verdad que me da libertad, así como probablemente una libertad falsa, pero siento al menos esa libertad y de verdad que se valora. Claro, y ahí yo creo que efectivamente lo que tiene que pasar es ver cuáles son los beneficios y los peligros. Y ahí yo comparto que efectivamente hay cosas que asustan, porque pasan a ser un poquito más allá. Y quizás no es todo 100% centralizado, sino solo algunas cosas. Por ejemplo, que estén centralizadas como por área, ¿cierto? Imagínate a mí, que ustedes acá saben, pero la gente en la casa no sabe. Yo me accidento mucho. Yo tengo prácticamente todas mis extremidades, me las he quebrado en algún momento. Imagínate que voy a cualquier clínica y el doctor que me está atendiendo, voy a ver un traumatólogo y él pone mis datos ahí y le aparece todo mi historial de accidente, donde tengo puesto un fierro, las radiografías previas y todo. Para mí como paciente eso es súper bueno porque significa que este doctor que nunca me ha visto en su vida puede tener o realizar un mejor diagnóstico de la situación actual dado mis antecedentes. Eso actualmente no pasa.
¿cierto? Eso actualmente está, cada clínica o red de clínicas tiene su propio sistema interno y muchas veces no se comparten las cosas y significa que tengo que ir a buscar documentos, papel, las radiografías esas grandes que son súper inmanejables para llevarlas para otro lado y que probablemente ya se me perdieron y las versiones que quedan ahora son digitales, entonces además están en un CD viejo que ningún computador lee ahora. Yo sí le veo beneficios en ciertos lados. Y sí creo, volviendo a la pregunta original de la inteligencia artificial, que a mí lo que me gustaría de aquí al 2030 es ver una revolución a nivel educacional. Ya que se lo vamos a dejar para otro capítulo la profundidad del tema educacional, porque creo que va a un capítulo completo. Pero sí creo que la forma en que se enseña en un mundo digital ya está obsoleta. O sea, nosotros seguimos con el colegio hasta cuarto medio, con la universidad después, con ciertas formas de hacer clases, con ciertas formas de enseñar a los niños para que aprendan que en un mundo donde los skills, las habilidades, los conocimientos que se tienen que tener no son necesariamente esos mismos, creo que hay que cambiar la forma en que se educa. Creo que ahí hay un espacio importante para que se generen nuevas formas de enseñar, nuevas formas de educar, apoyándose en la inteligencia artificial. Yo creo que ese es un espacio que para mí por lo menos es súper potente porque al final lo que me gustaría es que las nuevas generaciones todos nos superen y les vaya mucho mejor que a nosotros y hagan que el país crezca mucho más, ¿cierto? Y todo. Y lo que me pasa actualmente es que no siento que las nuevas generaciones sean realmente mejores que las que estuvieron antes. Entonces, ese como que digo, estamos viviendo un mundo digital y siento que no lo están explotando realmente como se podría. Oye, Y te el mandaste otro un espacio, comentario. Sorry, te mandaste un comentario, pero de viejo, de viejo, de viejo, así como, ay, en mis Se le cayó el tiempos eran carnet. mejores. no, no, Sí, no se digo te que en cayó mis el tiempos carnet. sean mejores, ¿eh? No, No digo pero que mis solo como tiempos sean eso. mejores. Pero me pasa que al final lo que sí veo, y me toca porque me toca hacer clases en pregrado, en posgrado, en distintas universidades, y en general lo que veo en pregrado, por ejemplo, son alumnos que no están en la sala, ¿cachai? Están ahí pero no están. Y que tú les enseñáis algo y cuando vaya al examen final no aplican la materia del curso y aplican pura opinión. ¿Por qué? Porque están acostumbrados a un mundo de las redes sociales donde opinamos, donde hablamos desde el yo, pero no aplican la materia. Y tú dices, pero tuvimos un semestre entero hablando de marketing digital. ¿Cómo es posible que me hables desde la opinión de usuario cuando te enseñé cómo hacer la campaña, cómo hacer esto, cómo planificar, cómo definir los objetivos? Entonces hay algo pasando por una deformación, yo creo que desde la tecnología, que a todos nosotros nos tocó vivir, que ahí el rol está a nosotros como docente, o la gente que está como docente, cómo puede darle la vuelta de tuerca a esto para enfrentarse a una generación que fue criada con nuevas tecnologías. Y eso va a pasar con la inteligencia artificial. O sea, las generaciones que están ahora en el colegio van a ocupar inteligencia artificial de base, ¿cierto? Y nosotros tenemos que prepararnos para como sociedad, como instituciones educacionales, etcétera, crear mecanismos para que efectivamente la sala de clases sea un caldo de cultivo de conocimiento y de talento. Y creo que en este momento no lo está haciendo. ¿Por qué? Porque no hemos sido capaces de hacer match, ¿cierto? Así como estuviéramos en Tinder, no hay match entre ambas cosas. Y otro espacio donde me gustaría ver a la inteligencia artificial como en el día a día, yo creo que tiene que ver con el lado corporativo o profesional. Y aquí a la gente que está en la casa, díganme si no es un cacho cuando les pasan un Excel con datos que siempre vengan datos malos y que ir manualmente a corregirlo. Por mucha fórmula y por muy bueno que seas en Excel, que ahí te invito a ver los videos de O Academy, que ahí nos la está sacando mucho tutorial de Excel en nuestro TikTok, en nuestro YouTube. Pero por mucha fórmula y genial que seas ocupándolo, siempre terminas encontrando errores en nivel del input de texto. De las celdas vienen con problemas, no podías hacer los match porque tienes que ir a ajustar manualmente cosas, o las fuentes de datos no hablan entre sí, entonces tienes que pretrabajarlas. Y ahí yo creo que también hay mucho espacio para apoyarse y en inteligencia artificial o en tecnologías de inteligencia artificial para reducir trabajos o labores, ¿cierto?, del día a día, que son muy lateras, que son muy, para ponerlo bien en chileno, pajeras. Porque al final se pierde mucho tiempo y estáis horas trabajando bases de datos y bases de datos para poder llegar a la respuesta que era, oye, las ventas fueron tantas. Y claro, hay gente que tiene más manejo y lo puede hacer más rápido. Pero al final, cuando uno va a ver la población, hay muchas horas perdidas de productividad en cosas donde realmente el valor que cada persona le puede dar a su trabajo no está. No está en corregir la base de datos, está en hacer algo con esa base de datos. Entonces yo creo que ahí hay un rol de la inteligencia artificial como herramienta, como tool, que va a ser clave en cómo construimos, cómo hacemos negocios, cómo somos más productivos y que ojalá ayude a que hagamos efectivamente las cosas donde aportamos valor y tengamos más tiempo libre. Yo creo que al final estas son herramientas que en su conjunto van a ayudar a mejorar la calidad de vida de las personas. Al final esa es la esperanza
que igual yo tengo de ahí de la inteligencia artificial. Es decir, se viene Copilot de Microsoft que nos va a ayudar ahí a redactar, a utilizar los datos que están en el Excel, a hacer unos insights profundos de la información que tenemos. Ya tenemos inteligencias artificiales generativas de imágenes, donde quizás los diseñadores de todo tipo, industriales, de interiores, de imágenes, pueden empezar a trabajar ya desde un boceto que está avanzado, siendo mucho más productivo. Los programadores, ya muchos han utilizado Copilot de GitHub o el mismo ChatGPT para crear código, para depurar código, y se viene muchísimo más. Es decir, nosotros mismos utilizamos aquí la inteligencia artificial para ponerle subtítulos a nuestros videos, para poder editar, sacar los mejores cortes. Entonces, al final, eso, la inteligencia artificial está aquí como herramienta para poder ayudarnos y ser muchísimo más productivo. Y ojalá llegar a lo que Rodrigo mencionaba hace un par de minutos atrás, que incluso lleguen los abogados a preguntarle ya, dame la jurisprudencia de un caso similar a este, que ese tipo de investigaciones también sea mucho más profunda, que las investigaciones policiales lleguen a resultados y que se empape toda la sociedad de esta tecnología para ser muchísimo más productiva y también tener ese tiempo ojalá libre y dedicarlo a las cosas que a nosotros nos gusta hacer. Sí, comparto plenamente. Bueno, ya hemos llegado al final del capítulo, así que a la gente que está en sus casas los invitamos, ¿cierto?, a seguir nuestro podcast, que ya está pasando en YouTube, Spotify y sus plataformas favoritas. Vayan, pónganles el corazoncito o la estrellita para que les anuncie la salida de los nuevos capítulos. Y recuerden visitar www.evoacademy.cl, donde todas las semanas estamos compartiendo mucho contenido acerca de nuestros estudios, nuestro podcast, ¿cierto? Todas las cosas que estamos creando para ustedes para ocupar mejor la tecnología en su día a día, ser más productivos y obviamente esperamos que eso también los haga más felices. Así que muchas gracias, Nolan, muchas gracias, Jonathan, y nos vemos la próxima semana en otro capítulo de ¿Qué IA está pasando?